Bueno, familia, entre fuegos y voces, hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado muy especial, pero antes queremos pedir el favor que por favor se suscriban a este canal, denle click en la campanita y sigan todo lo que estamos haciendo. Nuestro invitado hoy es un referente en la ciudad de Barranquilla y diría yo que a nivel nacional, si no es internacional. David, no voy a decir el apellido todavía, socio. Socio, es un invitado nuevamente, como siempre, como lo que todos invitamos aquí en este podcast, un invitado de lujo, un referente, como tú lo dices, en la ciudad de Barranquilla, en el gremio gastronómico, no solamente en Barranquilla, sino también se puede decir a nivel costa, porque estos restaurantes se cuestan ya en la ciudad de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, y es una historia bonita, porque es una historia que muestra que hay mucha disciplina, mucho compromiso con el público, y una historia también familiar atrás, espectacular. Hoy Socio. vamos a aprender demasiado. Yo les invito a que vayan y busquen algo de tomar, siéntense cómodos porque tienen que verse todo este episodio desde el primer segundo hasta el final enterito. Muchos sueñan con abrir restaurantes. Yo siempre he dicho que una de las cosas más complejas no es abrirlo, sino sostenerlo en el tiempo. Ya hemos visto y hemos entrevistado a varias personas aquí en el Entre Fuegos y Voces y para algunos le funciona de una forma, a otros le funciona de tal manera. Hoy quiero darle la bienvenida para escuchar esta información de primera mano a David Gutiérrez. Un fuerte el aplauso para David. Bueno, David, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por esas palabras bonitas que me halagan, me llenan de mucho orgullo. Y gracias por invitarme a este programa, a este podcast que, bueno, ha tenido unos colegas también muy importantes y referentes en el sector. Así que gracias a ambos por tenerme acá. Gracias a ti, David, nuevamente, pues por abrirnos este espacio tan importante. Sé que David, socio, es una persona muy ocupada en este sector que quita mucho tiempo, por así decirlo, y agradecidos por brindarnos este espacio, abrirnos las puertas de NOA. Hoy estamos grabando desde NOA Restaurante, pero David solamente no es NOA, pero ahí les vamos a ir contando que otros restaurantes también tiene David Gutiérrez aquí en la ciudad de Barranquilla. Yo creería que muchos, los que conocen a David, los que lo hemos visto y lo siguen en redes sociales, creo que muchos creen que tu historia comienza en NOA. Sí. Yo quiero que tú nos digas cuál es ese primer restaurante o si NOA en realidad como proyecto principal es lo que tú estás haciendo ahora o estás de la mano con otros proyectos anteriores. Vale. Explícanos un poco Bueno, la les cuento un historia. poquito. Tuve la fortuna de nacer en una familia que está en el negocio de la restauración hace 50 años. Okay. Mi papá fue uno de los fundadores de Gino's Pizza en el año 74 en la ciudad de Bogotá, junto con un grupo de socios. Y pues a lo largo del tiempo fue creando diferentes conceptos gastronómicos, entre esos uno que ustedes conocen mucho, que es Hot, el punto multipersonal, que este diciembre cumple 50 años de vida. Que estamos de aniversario. Estamos de aniversario, así es. Entonces, digamos, crecí en una familia que este era su puente principal de ingresos. Okay. Y empecé a conocer un negocio muy bonito, que desde que era muy chico me enamoré de él y que digamos que en nuestra casa era nuestro día a día, era nuestra razón de vivir. Y pues digamos que en los tiempos libres yo desde salía del colegio, hacía lo que tenía que hacer, inmediatamente me iba al restaurante. Mi papá era feliz de llevarme al restaurante. Tengo otro hermano mayor que también hacía lo mismo. Son dos. Somos dos, yo y mi hermano mayor que es Alex. Y los dos, desde muy chicos, nos fuimos a los restaurantes de los tiempos libres a ayudar en todo lo que se podía hacer. Desde muy pelado aprendí a hacer pizza. Y estamos hablando de pelado estando en el colegio. Estando en el colegio, sí, digamos que mis hijos hoy en día tienen 11 años. Estoy hablando de más o menos desde los 13 años aproximadamente, ya yo estaba involucrado en el negocio, de que iba. Entonces, por ejemplo, inicialmente me gustó, mi afinidad siempre fue por la cocina. Hoy en día soy chef, soy cocinero, entre otras cosas, pero esa afinidad o digamos ese romance con la cocina nació desde esa edad. Lo primero que yo aprendí fue hacer pizza, a hacer la masa. Hoy en día, después de 50 años, la masa en Hot se hace a puño, a mano. Okay. O sea, no utilizamos nada de batidoras porque creemos firmemente en que ese trabajo de crear la masa manualmente tiene un encanto en lo que es nuestro producto. Entonces, así aprendí. Un pizzero que recuerdo mucho que se llama Eduardo,
Mendoza, pues cuando yo tenía 13 años me enseñó a hacer pizza. Recuerdo que ese día llegué y mi padre le dijo a Eduardo, que era en ese momento uno de nuestros pizzeros más experimentados, que me enseñara. Y ahí empecé y me enamoré de la pizza, de nuestro producto insignia, y empecé a ir constantemente a trabajar. Cuando llegó el momento ya de graduarme del colegio, yo tenía claro que quería pues continuar este legado gastronómico. Del colegio. Del Estás colegio. hablando que tenían 17, 18 años. 17 años cumplidos. Quise estudiar inicialmente cocina, pero mi papá me dijo en ese momento, No vas a estudiar cocina. no vas a estudiar cocina. O sea, me dijo, si tú quieres estudiar cocina, hazlo como una segunda carrera. O sea, primero estudia algo que te dé una base sólida, que si más adelante, no quiere decir que la cocina no sea una profesión digna, sino que si más adelante de pronto eso es algo que no te guste, tienes una carrera base en la cual sostenerte. Claro. Y así fue. Fui a la Universidad de Purdue en Indiana. Tuve la fortuna de irme con dos mejores amigos míos a vivir en la ciudad de West Lafayette, que es una ciudad muy fría y lejana. Ahí estudié administración industrial y emprendimiento. O sea, nada relacionado con la cocina. Nada relacionado con la cocina, pero sí. sí con el negocio. Okay. Digamos que pues mi padre, yo lo vi en él, mi padre no terminó el colegio, no terminó ni siquiera el elemental. Fue autodidacta, mucho de leer, mucho de asistir a congresos, a seminarios y demás. Mucho de estar involucrado con los diferentes gremios de la ciudad. Fue pues miembro directivo de varios gremios aquí en la ciudad. Y me di cuenta que una de las cosas de las cuales se arrepentía mucho era no haberle dedicado tanto tiempo por las condiciones económicas en las que estaba, no haber tenido como prioridad el tema del estudio, sino trabajar desde muy chico. Okay. Entonces, para mí sí era clave que esa carrera me iba a servir mucho en el futuro. Okay. Entonces estudié. Una vez me gradué de la Universidad de Purdue, me fui a vivir a Miami. Y cuando estaba en Miami, conocí la Universidad de Johnson & Wales, que es un referente en el tema de la gastronomía y el negocio de los alimentos y bebidas. Y entonces, en ese momento, tomé la decisión de ingresar a estudiar y trabajaba. Entonces, trabajaba al mismo tiempo mi sustento diario en unos negocios de restaurantes, colaborando y ayudando, pero pues en el día a día asistía a clases en las noches. Y ahí ya tu papá ya te apoyaba. Sí, me apoyaba. Ya te habías graduado ya pues, tenías tu carrera profesional. Tuve el privilegio de poder, digamos, autosostenerme, estudiar todas las noches, trabajaba de día. Me gradué primero de cocina. Okay. Hice un programa de 2 años de cocina y posteriormente me ofrecieron seguir estudiando 2 años más para estudiar administración de restaurantes. Okay. Entonces dije, bueno, vale la pena, vamos a seguir. Este es el momento y decidí estudiar. Una vez me gradué de esa universidad, salí a trabajar en varios conceptos gastronómicos de la ciudad de Miami. Restaurantes. Mi primer trabajo me lo dio un barranquillero, se llama Samuel Gorenstein, un chef barranquillero que tiene una trayectoria increíble. Vale la pena que lo conozcan. ¿Qué restaurante tenía en ese momento ya? En ese momento él era el chef principal de un restaurante que se llamaba BLT Steak. Después hizo una cadena de restaurantes que se llamaba My Ceviche, que se centraba todo el tema de bowls frescos de pescados y mariscos frescos. Y hoy en día tiene un restaurante mediterráneo que se llama Ava, espectacular, en la ciudad de Aventura. ¿Ese fue el primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo. Él me dio mi primer trabajo como aprendiz en su cocina. Pues, auxiliar de cocina, como decía. Era, sí, auxiliar de cocina, entraba, pues tenía los horarios, los que nadie quería. Estamos hablando de 24 años, ¿ustedes saben? 25 años. 25 años más o menos. 25 años. Este era un restaurante que quedaba dentro de un hotel, que era el Betsy Hotel en South Beach. Y mi trabajo desde muy temprano en la mañana era hacer todo lo que nosotros como conocemos en la cocina como el mise en place. Okay. Desde pelar papas, limpiar vegetales, todo lo que tenía que ver con el servicio. Hay algo importante ahí, Ronald, y es que muchos de los estudiantes, los que estudian cocina ahora, no sé, algunos quieren entrar a un restaurante y enseguida ser el chef del restaurante. Total. Esa experiencia de primerazo viniendo de una familia gastronómica y llegar a un restaurante en tu primer trabajo. Para mí, a pelar papas. A pelar papas. Para mí es importante aprender la base. Lo que dice Kevin es cierto porque cuando estudiamos, nosotros somos egresados de Gato Duma. Okay.
El año pasado, en marzo, o hace 2 años, socio, ya. Hace 2 años. Bueno, y nosotros éramos los mayores en la clase. No quiere decir que estamos, primo, ¿ahora es cuándo? Pero sí, estudiábamos como con pelados de 17, 16 años. Sí, claro. Que yo decía, cuando salgan aquí, ¿qué van a hacer? No, restaurante, de una, jefe. Y yo, Kevin y yo nos echamos a reír y decía, socio, para joderlo. ¿Jefe de qué? No, Así ¿jefe de qué? uno tenga el capital, que normalmente muchos de estas estudiantes que salen primero a trabajar, salen a ir cultivando un capital para, pues, digamos, a futuro inyectárselo a un proyecto. Pero así uno tenga el capital, es muy importante primero trabajar para alguien más en este negocio. Este negocio tiene muchas lecciones ocultas que uno solamente aprende en el día a día, con la práctica. Entonces, para mí, saltarse ese paso no es sabio. No, y ahora mira lo interesante también. Dime. Prueben esto. Está delicioso. ¿Esta cuál es? Ese es un Jacay Margarita, tequila Don Julio. Bueno, está Aníbal. ¿qué? Ey, me he tomado 2 traguitos y ya me tiene como la lengua por la... No sé si le siente, pero tiene un toquecito de picante. Sí. Que lo Ahumado hace firme. Que vi que tomate Sí. y seguía. Y este es Hiroshima, es una especie de mezcalita, pero con tamarindo. No sé si pueden ver aquí, aparte el garnish, es una sí, bolita de sí. tamarindo, bien costeño, una fusión ahí. Y aquí nuestro amigo se está tomando un grape tini, que es un cóctel sin licor. Está sano. Esto está rico. Yo estoy Está sano sano, hoy está porque sano. de pronto, no sé, va a hacer preguntas que no debería hacer. Mira, lo que te iba a decir es que me pareció interesante cuando tu papá te dice, no vas a estudiar cocina de primero, sino que necesito que te formes para que entres a la empresa y sepas cómo se manejan los negocios. Eso me pareció fundamental. Él decía que, pues mi papá falleció en pandemia, falleció a los 72 años, una persona pues que, gran ser humano, que tuvimos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, pues conocemos que no solamente fue un gran ser humano, sino que también le dejó mucho a este sector. Siempre abogó por que este sector tuviera todos los beneficios frente a otras industrias. Pero él siempre dijo, conseguir buenos cocineros es muy fácil, pero que tú puedas conseguir una educación o una experiencia para poder manejar un restaurante o una empresa de restaurante, eso no lo puedes contratar en alguien más. Lo más seguro es que te va a tocar a ti ejercerlo. Entonces, Clave eso, muchachos. para ti, lo más importante es formarte en eso. Ya después, si quieres trabajar o quieres estudiar en tu arte, que es el tema de la cocina, bienvenido sea, y así lo hice. Y hasta el día de hoy agradezco. Yo pienso que este negocio, y ustedes lo han podido ver pues en la carrera de gestión también en Gato Dumas, Sí. manejar restaurantes, yo digo que si uno maneja una cadena de restaurantes o un restaurante, uno puede manejar cualquier otra industria. Sí, no, y es que para allá vamos, porque eso es una de las pretensiones de nosotros, es entender cómo personas como tú, detrás del gremio de estos restaurantes, hacen para manejar todo esto. Pero volvamos a tu primer trabajo, estabas pelando las papas. ¿Cómo te fue ahí? Me ¿Cuánto fue duraste excelente, ahí duré un año prácticamente, un poco menos de un año. Un año como auxiliar. Como auxiliar. auxiliar. Sí. No, estuve todo el tiempo. Ok. Y mi rol principal ahí, o mi propósito principal, era aprender cómo funcionaba la industria. Y en otro país como Estados Unidos. Yo te digo la verdad que yo al comienzo no esperaba regresar tan rápido a Colombia. Yo pues me fui en el año 2002 y regresé por ahí como en el 2012, más o menos. Duré aproximadamente 10 años, pero la idea era pues emprender allá y Montar pues, restaurante allá. montar restaurante allá y pues regresar y pues digamos cuando mi papá ya pues, estaba entrado en años me dijera, hombre hijo, vente acá y trabaja conmigo de la mano que ya yo quiero descansar, pero ese momento pues mi papá siempre fue una persona muy vital y muy trabajadora y muy activa y pues ese momento no lo veía cerca. De ahí salí para una gran escuela, o sea, al día de hoy le doy todos los créditos y me sigo viendo igual con mis antiguos compañeros de trabajo, Sí. que es una cadena que se llama Cheesecake Factory. Muy buena, muy buena. Una cadena Muy que buena. nació en la ciudad de Los Ángeles, en Beverly Hills, de una empresa, de un señor que montó una empresa que vendía cheesecakes, digamos postres dulces, pero se convirtió en un café posteriormente y pues ya vendía pizzas, pastas, calzones y hoy en día es la cadena familiar de alimentos más grande de todo Estados Unidos. Imagínate. O sea, no es una empresa pública, es una empresa que sigue siendo, tiene el control familiar de un señor que se llama David Overton
yo trabajé inicialmente en el punto de Aventura, en el mall de Aventura. Y tiene algo, esos restaurantes tienen algo muy particular. Todos viven llenos. Repletos. Todos viven. Tú para entrar tienes que hacer cola. Exactamente. ¿Cuál es la magia de esos restaurantes? En especial ese tipo de restaurante. En ese restaurante específico yo vi que tenía un comparativo muy especial con una afinidad muy especial con Hot. Y es que la carta es supremamente extensa. Sí. Si ustedes han ido a Hot, se dan cuenta Sí, que claro. tenemos más de 200 platos en nuestra carta. Sí, bárbaro. Cheesecake Factory es muy parecido en ese sentido. Pero aparte de eso, ellos se especializan en dos piezas fundamentales. Uno es la calidad ante todo y dos, el servicio. Calidad y servicio. Calidad y servicio. Esta es otra lección para los que nos están viendo. David nos menciona calidad y servicio, que es algo que se habla mucho. Sí. ¿Por qué? Porque ahora, si nos sentamos a hablar solo de calidad y solo de servicio, aquí no podríamos mandar extender toda la tarde. Exacto. Pero sí, vayan siguiéndonos el rastro que estamos aquí con David. Y ahorita nos adentramos más en ese tema, pero hablar solamente de calidad y servicio no es solamente yo decir, bueno, esta es la receta que montamos para este cóctel que se llama Hiroshima y así lo vamos a preparar y esta es la capacitación que vamos a hacer para este bartender que va a ejecutar este trago, este cóctel. Sino que tiene que haber un sistema detrás. ¿Por qué un sistema? Porque hoy en día Pedro Pérez es el que hace este cóctel, pero mañana es Carlos. Claro. Y pasado mañana Sebastián. Y tienen que salir igual siempre. Y tienen que salir igual siempre. Entonces, es no solamente enfocarse en que un cóctel salga bien, sino en que haya un sistema de que mañana cualquier persona que ingrese a la compañía pueda encajar en ese sistema y hacer parte de una organización que, digamos, todas las piezas de una máquina funcionan simultáneamente de manera perfecta. Estoy de acuerdo contigo, lo que llamamos la estandarización, los procesos, los procedimientos, cómo se debe llevar a cabo cada plato y todo eso. Así es. Pero estoy viendo que tuviste una escuela grandísima por fuera de la ciudad. Ahí estuve, sí, ahí escuela estuve. fue por fuera. Ahí estuve 3 años con ellos. Después me salió la oportunidad. Yo toda la vida como comensal tenía la afinidad por la cultura y por la comida asiática. Okay. Siempre me ha encantado la gastronomía ¿Has asiática. He estado en Asia, sí, muchas veces. Desde pequeño, pues tuve la oportunidad porque mi mamá, su negocio principal, ella importaba mercancía para cadenas de grandes superficies, juguetería y demás, productos de Navidad, decoración y todo. Entonces, desde muy joven mi mamá iba a China, iba a Asia y me empezó a llevar en sus viajes. Vámonos. Exactamente. Estoy hablando en la época cuando no existía un McDonald's allá. Estoy hablando de Asia. Yo fui a Asia y tenía, no sé, 16 años la primera vez que fui. Tengo 40 y voy a cumplir 42 en agosto. O sea, hace ya, imagínate, 26 años. Sí. Entonces, me empecé a empapar de la cultura asiática y siempre quería, cuando había un restaurante en la ciudad, yo quería ir ahí siempre al restaurante asiático. Entonces, empecé a buscar cómo formarme o especializarme, digamos, en la parte en esa cocina, partecita, en esa parte asiática, y encontré que en la ciudad de Los Ángeles hay un chef que se llama Andy Chan, que es un chef muy famoso, creó una cadena de restaurantes en Los Ángeles, se llama Katsuya, y el puesto, la vacante que ofrecían era la de aprendiz, digamos, o como le dicen ellos, digamos, como en la cultura asiática, digamos que toman mucho este tema de las artes marciales. Sí. Digamos que él es el sensei. No, nada. Nada. Estos nombres todos son asiáticos, sí, claro. Entonces, digamos que él es el sensei, ¿cierto? Y uno es el estudiante. Entonces, llevaba varios años, varios semestres tratando de aplicar a irme a ser aprendiz de él, con estar al lado de él. Exacto, estar al lado de él. Éramos un grupo, 16 personas, hasta que un día me llega un correo y me dice que fui aceptado. Entonces le dije, en ese momento, me acababa de casar por lo civil y le dije a mi esposa, le dije, yo arranco, déjame llegar primero a ver cómo es eso allá y después te vas tú. Me fui a vivir a Los Ángeles. Antes que yo devengar cualquier tipo de salario, cualquier tipo de remuneración económica, me tocaba a mí pagar todo. O sea, mi sustento allá, mi apartamento, el carro, todo me tocaba para poder aprender. Nos despertábamos a las 4 de la mañana para ir al mercado de mariscos. Que imagino que eso quedaba lejísimo. Allá en Los Ángeles hay una ciudad que se llama Little Tokyo, que es digamos, toda la parte japonesa de la ciudad donde viven todos los migrantes japoneses. Y ahí tienen un mercado de pescados y mariscos. A las 4 de la mañana estábamos nosotros ahí seleccionando
todos los pescados y mariscos que íbamos a trabajar en el restaurante. David, y digamos entonces que todo eso que te fue pasando a ti en la vida, esos viajes con tu mamá a Asia, digamos que todo te iba direccionando hasta donde hoy estamos aquí sentados. Así es. ¿Ah? Así es. Yo después de terminar en Los Ángeles, que estuve aproximadamente un año viviendo allá, regreso a la ciudad de Miami. En ese momento, pues mi papá tiene, lastimosamente, construyendo un hot en Cartagena. Okay. Tiene un accidente en la construcción y me llaman. Entonces, lo que aparentaba ser, digamos, él se cayó, tenía su casco de construcción, su protección y tuvo un pequeño golpe y, digamos, no le dimos más mente. Pero a lo largo del tiempo, pasó el tiempo y empezó a resultar que había quedado sangrando de la gotica. Okay. Entonces hubo un sangrado cerebral que posteriormente se volvió muy grave. Entonces me llamó, me vine obviamente de urgencia y me dijo, no, ya yo creo, hijo, que es hora de que te vengas a... Eso fue ante un 20... O sea, si seguimos... Como a los 28 años más o menos. O sea, mucho antes de lo que tenías tú pensado. Sí, Sí, claro, como te digo, yo tenía pensado incluso emprender allá y tener, pues, como dice uno, no tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces tener una oportunidad de tener un negocio, O sea, tú allá y pues tener paralelo lo de acá de inicialmente Colombia. tu gran proyecto por fuera y en cierto tiempo venir a Colombia. A retomar el negocio familiar. Ok. Esa era la idea. Entonces, bueno, me vengo, empiezo a trabajar aquí con mi papá, de la mano de él. Ahí me doy cuenta que no solamente, digamos, los mayores aprendizajes no se aprenden en la academia, Claro. se aprenden en la marcha, En la se marcha. aprenden en la práctica. Día a día. Siendo profesor ahí mismo. Así es. Entonces, desde cómo para mí uno de los secretos más grandes de este negocio es que uno no solamente tiene que aprender a manejar cargos, cocinero, bartender y demás, sino a manejar seres humanos, Verdad. manejar personas. Entonces, más allá de que Otra si tú lección. eres un parrillero, de que yo te tenga que corregir como parrillero, te corrijo como ser humano. ¿Por qué? Porque la idea es que tú estés trabajando como miembro de nuestro equipo de trabajo. No es para que cada día seas solamente un mejor parrillero, sino que para que cada día seas un mejor Claro, ser humano. crezca como ser humano. Crezca como ser humano. Entonces la idea es, y eso fue lo principal que aprendí de él, mi papá tiene una calidad humana muy interesante y la gente que conectaba con él conectaba a ese nivel. Él y tiene una recordación, una memoria, y él a todas las personas que trabajaban en la organización se les acordaba el nombre. Entonces llegamos a tener más de 1000 empleados Bastante. pre-pandemia y a todos los conocía por nombre. Y se acordaba y te decía, hey Ronald, ven acá, ¿cómo está tu mamá? Sé que me dijiste hace 3 meses que estaba pasando por un tema de salud. Entonces se acordaba de las situaciones de cada persona y no solamente se acordaba, sino que también te aconsejaba. Entonces, trabajar seres humanos es el primer secreto para esta industria. Sabemos que esta industria tiene bastantes complejidades. No es un negocio fácil, pero una vez uno, digamos, logra descifrar cuál es la fórmula, puede tener un negocio exitoso y próspero. Socio, vamos a adelantarlo un poquitico. Estamos en NOA y cuando venimos a NOA, sí o sí, tenemos que pedir un plato muy insignia de aquí de esta carta. Oye, Así yo le es. estaba diciendo a David, Es un pulpo que El pulpo, obviamente el kimchi. el kimchi, sí. David lo va a Aquí describir. les voy a describir exactamente qué es lo que tiene ese pulpo, exactamente. por qué lo piden tanto, por qué es el más vendido, Adelante. el porqué de todo. Bueno, les cuento. Este es nuestro pulpo el kimchi. Se lo Muchas pueden gracias. enfocar aquí. Miren esa belleza, la presentación. Y aquí hay un secreto. Pues digamos, primero se lo voy a describir. Este es un plato nuevo. Este es un plato que tiene aproximadamente 6 meses. Ok. Es un plato nuevo. Pero aquí hay un gran secreto. Y es que en este negocio de los restaurantes, el afán trae cansancio. Cuando uno va a construir un plato que aparentemente uno le dice a su cocinero o a su chef, vamos a construir un pulpo, necesito meter un pulpo en la carta, y en cuestión de 2 meses tú tienes un plato. Para mí, todos los, digamos, los factores o complementos del plato tienen un nivel de importancia Tienen una razón por igual y una razón de No ser. están ahí porque Nosotros, sí. por ejemplo, empezamos primero cómo queríamos presentarlo. Entonces, primero este fue un plato que hicimos en madera, en teca, y lo tallamos. Posteriormente terminamos trabajando con impresión 3D. Entonces, trabajamos primero todo lo que queríamos, la parte visual. Una vez queríamos trabajar la parte visual es, bueno, ¿qué queremos con el plato? Queríamos mostrar, aquí hay 250 gramos de pulpo, pero queríamos que fuera un pulpo en 2 texturas. Entonces, por fuera se van a dar cuenta que es un pulpo que está crocante, pero por dentro está supremamente tierno. Oye, el aroma.
Es un pulpo que trabajamos en el runner, es, digamos, cocción al vacío. Sí. Después de que sale en la cocción al vacío, pues se refrigera y se empaca. Y en el momento que lo piden el cliente, ya digamos el misamplaje está listo y lo que hace es en ese momento darle una fritura muy rápida para que tome toda la crocancia. Un plato que tiene diferentes técnicas de preparación y de cocción. Está sobre un espejo de alioli de puerros rostizados. Rostizamos los puerros en el yopper, en una parrilla de carbón. Posteriormente hacemos el alioli con nuestra mayonesa que hacemos en casa. Y aquí tenemos algo muy curioso que son estas carbones negros. Eso es yuca. Cogemos la yuca, la cocemos y después de que la cocemos la mezclamos con carbón activado, ¿cierto? Y con tinta de calamar. Sí, yo tengo que probarlo. Sí, claro, por favor, unos cubiertos. Yo estaba tirando cabeza que era lo negro, pero ni por ahí que eso iba a ser yuca. Y para mí, obviamente, el pulpo es espectacular, pero para mí uno de los grandes highlights de este plato es el carbón de yuca. Lo van a probar y se van a dar cuenta que es espectacular. Bueno, seguimos con unas hojitas de rúcula, puerro crocante y esto que ustedes ven acá es cebollita morada encurtida. Y aquí tenemos unos tomates cherry rostizados. La idea cuál es que ustedes, y como todos los platos de Nova, la idea es que todos los complementos del plato están ahí porque tienen una razón de ser. Entonces la idea es que ustedes cojan un poquito del pulpo, un poquito de la yuca, un poquito del tomate, del alioli y finalmente de la cebolla puerro. Yo necesito que esto quede registrado. Ya le tienes esto es una belleza. Tenemos que probarlo. Y se los vamos a ver si lo logran ver mejor ahí. Ahí. Ojo con la yuca. Listo. Desde esta mañana, pues bueno, aquí llegaron los platicos. Desde esta mañana están trabajando, esta mañana se fueron a trabajar conmigo, Gabriel y Sebastián, a la oficina, a aprender un poco del negocio. Y ahorita ya en la tarde pues están con nosotros aquí en la entrevista. Y la idea es que durante el tiempo de las vacaciones puedan no solamente pues, disfrutar de sus amigos y demás, sino que también aprovechen, como le hice yo en mi infancia, de conocer un poco de lo que es su legado familiar, su negocio. Está replicando lo que pasó contigo. Estoy replicando en gran parte lo que pasó conmigo. Así es. Bueno, adelante. Voy a seguir a probar esta maravilla. Por favor. David coloco esto por acá. Comentó de que debe ser un poquito de cada cosa. Así es. Así es. Dale tú primero, socio. Vamos a darle dura a esta yuca. Pero mientras tanto, la yuca es un espectáculo. Y la terneza de la yuca, ahora que la corten, se van a dar cuenta que tiene una textura muy especial. Que vamos a probar esta belleza. Buen provecho. Eso. Vamos a acomodar a este señor acá. David, cuéntanos, ¿llegaste a los 26 años te devuelves? Sí. Mi primer proyecto cuando llegué acá, pues llegaba a trabajar con el negocio familiar de Hot, con mi padre. Pero mi primer proyecto, cuando recién llegué a Barranquilla, pues uno se encuentra con sus amigos de infancia, con los amigos que uno quiere mucho, que hoy en día siguen siendo mis hermanos del alma. Y en ese momento queríamos hacer un proyecto, no sabíamos de qué, pero queríamos hacer un proyecto gastronómico donde todos pudiéramos estar involucrados y más que donde todos pudiéramos aportar nuestro granito de arena. ¿Cuántos amigos eran? Éramos 8 amigos, donde podíamos tener un lugar de encuentro para nosotros. Sí, aquí no se le niega nada, son 250 gramos de pulpo de pulpo terminado. Está bien, o sea, no de pulpo crudo. Ustedes saben que el pulpo merma alrededor del 60%. Entonces, en ese momento les dije, bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué hacemos? Pero no, vamos a animarnos a hacer una taquería. ¿Tú sabes hacer comida mexicana? Y le dije, sí, hágale, vamos. Pero yo quiero una comida mexicana diferente, le dije. Yo no quiero, digamos, el taco que uno se encuentra en la taquería en la esquina en una ciudad como el DF o Guadalajara, sino quiero un taco fusión. Y creamos, que hoy todavía continúa, ya tiene otros dueños, Rosa Negra Taquería, que quedaba aquí en la calle 79. Buenísimo. Excelente, fue un negocio que para nosotros, como te digo, fue nuestro punto de encuentro durante muchos años. Lastimosamente, si ustedes recuerdan, la 79 fue una de las primeras calles que canalizaron para los arroyos. Sí. Inicialmente nos habían dicho que ese proyecto iba a durar aproximadamente unos 6 meses y terminó durando mucho más. En ese entonces, pues, las ventas bajaron drásticamente y tomé la decisión de vender. Entonces le vendí a mis socios, a varios de los socios vendieron y pues digamos uno de los socios continuó, que es el que hoy en día pues junto con un grupo nuevo de inversionistas continúan en ese proyecto. Como les digo, es un proyecto al cual sigo visitando, sigue estando en mi corazón. Sí. Es un proyecto muy exitoso y al cual pues le debo mucho. Fue mi primera apuesta gastronómica aquí en la ciudad de Barranquilla y siento que
que la gente le dio una bienvenida espectacular en ese momento. Perfecto, yo estuve ahí, yo probé la comida rosanera, buenísima. Excelente. Me gusta la comida de toque mexicano. Total, y fusión. Fusión. En ese momento pues hicimos el fish taco, hicimos, digamos, el taco de carnita barbecue. Buenísimo. Hicimos hasta un taco de lengua en ese momento que no era común acá, la tostada de atún. Entonces todo eran sabores que no eran normalmente asociados con la gastronomía mexicana, pero que nosotros aquí fusionamos y nos fue muy bien. ¿Cuántos años tiene Noa? Noa cumple 10 años el 9 de septiembre de este año. O sea, estamos de aniversario de punto y punto. Estamos por todos aniversario. lados. Cumplimos 50. ¿Vas a hacer Sí, algo? claro. Les cuento un poquito. Nosotros todos los aniversarios, no solamente este año, excepto obviamente los años de pandemia, durante nuestro cumpleaños o nuestro aniversario siempre hacemos una cena benéfica. Es decir, todo lo que nosotros recogemos y todos los ingresos van destinados a una fundación. Pues hemos venido rotando la fundación durante los diferentes años. Normalmente invitamos un chef de afuera, extranjero, que viene y cocina junto con nuestro chef de acá y varios chefs del talento local. En años anteriores ha estado cocinando aquí Manuel Mendoza, Juan Camilo Benedetti, Alex Queseb, Nancy Cabrera, El Chato, José Barbosa. Varios de los chefs de aquí, de la gastronomía local, han estado cocinando. Este año, pues, ahí todavía no les puedo dar la sorpresa final porque estamos ya en conversaciones. Si Dios quiere, vamos a traer un chef peruano de gran renombre para nuestro 10º aniversario. Y estamos pues ya barajando cuáles van a ser las fundaciones que van a ser pues merecedoras de esa donación. Okay. Todo lo que se recoge ese día lo que se hace es un menú de 7 momentos. Cada momento va con su maridaje, sea cóctel o vino. Y todo lo que se recoge ese día se dona a esa fundación. Normalmente, pues previo al evento se hace una rueda de prensa donde viene también la fundación y donde nos dicen exactamente a dónde van a estar destinados esos recursos que van a recibir. Porque muchas veces digamos que no, digo, voy a donar a, por ejemplo, a la Arquidiócesis de Barranquilla. No solamente donar allá, sino que la Arquidiócesis nos diga a dónde van a estar destinados. Okay. Si es a una iglesia, si es a un comedor para niños, ¿cierto? Si es a un ancianato. Entonces, siempre, digamos, le hacemos seguimiento a que esa inversión que vienen las personas a hacer ese día del aniversario, nosotros podamos mostrarle a dónde llegó. Y es nuestra manera de decirle a Barranquilla gracias. Gracias por cada año continuar dándonos el privilegio de atenderlos, confiando en nosotros, confiando en que vamos a ofrecerle un excelente servicio, una excelente calidad, una excelente experiencia. Y es una palabra, cuando digo experiencia, gigantesca, que pienso que es otro de los secretos que hay que tener en cuenta en este negocio. Ronald, eso está espectacular. ¿Esto qué es? Eso es cebolla morada encurtida. Okay. Cebolla en brunoise encurtida. Pues digamos que ahí tenemos sake, sal, azúcar, mirín. Y digamos que todo. La idea de esta cebolla encurtida frente a lo que es el alioli y la salsa que tiene el pulpo es que sea un descanso en el paladar. Todos los platos, y ustedes seguramente lo aprendieron, no solamente tienen una construcción de sabores, sino de texturas. Sí. Entonces en los sabores, no solamente tengo que tener los sabores que juntos hacen que el plato, digamos, cuando sea la sumatoria de varios sabores, tenga un sabor espectacular, sino que también tengo que tener unos sabores que crean descansos. ¿Para qué? Para que ese bocado no se vuelva monótono, no se vuelva aburrido. David está claro. Está claro. Esa es la idea. Socio, pero yo le quiero hacer una pregunta a David. Ya Noa va a cumplir 10 años. Yo soy cliente fiel de Noa. Gracias. Y yo sé que Noa, durante todos esos 10 años, ha pasado por miles de cosas. Claro. ¿Por qué? Porque yo lo sé como cliente. Porque a mí me gustaba la terraza. Cuando estaba abierta, cuando venía a cantar... ¿Cómo es que se llamaba? Se llama Linica. Claro. Ay, me tomaba los whiskies ahí sentados sabrosos ahí. Y de pronto vino un día, y la terraza ya no estaba. ¿Qué pasó? Entonces, cuéntanos bueno, ahí qué ha pasado. Pero ha seguido viniendo después de la terraza. Claro. Ahí eso ahorita ya la dice. terraza no está. Cliente fiel. Ey, y para que lo tengan el radar, ¿con cuánto arrancaron? ¿Con cuánto de inversión? Arrancó Noa. Ok, bueno, te cuento. Iniciamos el año 2016. En ese año invertimos aproximadamente 3.000 millones. De primerazo. De primerazo. Bueno, mira, ahora. Era una inversión poco común para este sector. Sí. En ese entonces, al César lo que es del César, en ese entonces el restaurante referente aquí
era de mi gran amigo Rodrigo Díaz, el seller, que ustedes conocen, que hoy en día sigue estando y tiene un legado y una trayectoria increíble. Para allá vamos, para allá vamos. En ese entonces, cuando yo fui a abrir Noa, la razón por la cual fui a abrir Noa es porque, pues siendo amante y apasionado por la cultura japonesa y por la gastronomía japonesa, yo sentía que en Barranquilla habían pocas opciones, estaban muy limitadas. En ese entonces nada más existía Subarashi. En Bogotá, no sé si alguna vez lo conocieron, había un restaurante llamado Hatsuhana, que ahí fue donde yo por primera vez probé el sushi. Me llevó mi padre, tenía 8 años cuando probé sushi, ahí en Bogotá, y me enamoré. Entonces, aquí en Barranquilla había una limitación de oferta gastronómica asiática. Okay. Y un día pasando por esta cuadra, aquí había un almacén de muebles que acababa de cerrar. Y vi el local que decía Se Arrienda, y venía pasando con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Ese va a ser el local para hacer nuestro restaurante. En ese entonces tuve la fortuna, yo había, antes de venirme a vivir a Colombia, me habían contratado a un restaurante de comida asiática en Miami, y el chef de ahí, pues digamos que en ese momento no era el chef, era un ayudante de cocina que se llamaba Javier. Lo conocí y a lo largo del tiempo, cada vez que iba nuevamente a Miami lo visitaba, me di cuenta que cada vez iba escalando hasta que ya era el jefe de cocina. Ya era el chef del restaurante. Entonces le propuse que se viniera aquí a Barranquilla a montar conmigo lo que hoy es Noa. Entonces fue mi gran aliado y mi gran socio Javier García en este proyecto, junto con otros socios muy queridos que creyeron en este restaurante desde el inicio. Este negocio se gestó. Yo no soy jugador de golf, pero uno de mis grandes amigos y socios es jugador de golf y me dijo, ¿sabes qué? Deja yo lo comparto en una jugada de golf que voy a tener el día de mañana con mis grandes amigos y te comento. Okay. Y al día siguiente, en la tarde, me dijo, hey, ya está armado ya está armado el proyecto, ya tengo todo para empezar. Entonces me conocí con ellos y de ahí para adelante pues fue muy fácil sacar adelante el proyecto. Pero volviendo atrás, los proyectos o negocios que montaban aquí en Barranquilla eran muy buenos proyectos como el Seller, pero eran, digamos, a una escala mucho menor. Claro. Era un restaurante normalmente de 70, 80 sillas. Y en ese momento nosotros estábamos planteando hacer un restaurante como Noa, que era de 215 sillas. Era una inversión bastante robusta, una infraestructura bastante grande. Pero dijimos, hombre, aquí vamos a entrar a ser disruptivos y queremos nosotros que no solamente la gente nos venga a buscar porque tenemos un excelente servicio, una excelente comida, sino porque también el lugar es espectacular. Y puedes venir a vivir una experiencia diferente a lo que ya vives en Barranquilla. En ese momento acababan de abrir Miura, existían negocios como Verbier, Cocina 33, el Seller, estaba el Steakhouse, que es un restaurante de tradición de toda la vida, pero todo, como te digo, eran apuestas relativamente pequeñas. Entonces tomamos el riesgo de hacer esa inversión y de sacar adelante Noa, esta casa. Como te digo, era un almacén de muebles, nos tocó pues hacer desde cero, remodelar todo. Cambiar el techo por completo. Estos eran, digamos que techos de teja antiguos que estaban muy deteriorados. Nos tocó pues cambiar toda la infraestructura para poder sacar adelante este negocio. Abrimos el 9 de septiembre del 2016 y en pandemia pues tomamos la decisión de, apenas pasó pandemia, de remodelar. En el año 2023, sabes que ese año fue un año de reactivación, sí, y en nuestro sector fue cuando más cantidad de restaurantes han abierto. En esos 10 meses de reactivación, como teníamos unas condiciones muy importantes tributarias y demás, y unas condiciones bastante beneficiosas para abrir restaurantes, pues digamos todo el mundo que tenía un capital y que de pronto tenía una noción de hacer una buena comida, dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer restaurante, este es el negocio que voy a hacer, y entonces empezaron a abrir una cantidad de restaurantes y nosotros dijimos, y empezamos a analizar y nos dimos cuenta que en la psicología de las personas, todos los restaurantes, o la gran mayoría de restaurantes que estaban pre-pandemia versus los nuevos que estaban abriendo en ese periodo de reactivación, pues los que estábamos de antes ya nos veían como los antiguos, los viejos. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Hay que seguir siendo relevantes, y tomamos la decisión en el 2023, en noviembre, de hacer un overhaul por completo. Entonces tumbamos todo el restaurante. Cuando te digo que tumbamos todo, fue que la barra quedaba aquí, ahora la movimos para allá. Sí, sí. Todo el restaurante cambió por completo. David, yo tengo que hacerte una pregunta ahí que siempre me ha generado curiosidad, y le decía a Ronald hace días, ¿cómo hacen estos restauranteros, los dueños de negocio, con estos locales? O sea, tú entras a un local en arriendo y lo remodelas todo. ¿Cuál es esa negociación que hacen ahí? Porque es que muchos empresarios, emprendedores
buscan esos espacios, pero se encuentran que tienen que invertirle tanto a la remodelación Mi a quién le consejo- corresponde o Ok. qué clase de contrato Mi hacen? consejo ante eso. El primero, dependiendo del valor de la inversión, depende el tiempo del contrato. Entonces, Ok. en este caso, nosotros tenemos un contrato a 10 años, que ya, pues como estamos cumpliendo 10 años, se renueva ahora. Lo segundo es que en lo posible, y digo en lo posible porque muchas veces las inmobiliarias son un poco, digamos, estrictas con eso, pero en lo posible, no solamente trabajar por medio de una inmobiliaria que me parece sano, Ujú. sino también conocer a los dueños de la propiedad. Cuando yo conocer a los dueños de la propiedad es salir a almorzar, salir a cenar, conocerlos y que ellos entiendan que si a mí me va bien, a ellos les va bien. Ok. El gran, digamos, empresario, el que tiene, digamos, una inversión inmobiliaria como esta casa, pero realmente le interesa ser un apoyo para ti. No solamente esa persona que Claro. está ahí sentada cobrando el arriendo. Esperando que llegue la platica mensualmente. Si esa es Que la eso persona... eso lo hace la inmobiliaria. Exacto. Si uno se da Podemos cuenta decir que esa es la vale persona, arriendo aquí. alrededor de los 40 millones de pesos. Ese ¿verdad? es el costo de aquí ahora mismo. Actualmente, después de 10 años. Ok, Empezamos alrededor de los 23 millones más o menos, mal Ok. contados. Que si me están escuchando hay que sentarnos a renegociar. Hay No, son que- muy hay que queridos. reevaluar. Son muy queridos. Los dueños de esta propiedad son unas personas, grandes empresarios, que nos han apoyado en momentos como la pandemia, que fue muy Claro. difícil. Tuve colegas en este sector que no tuvieron Esa ventaja que esa tuviste tú, ventaja ¿no? o esa bendición de tener dueños o arrendadores que fueron conscientes de lo que estábamos pasando, ¿cierto? No solamente en este caso los dueños de la propiedad, sino también la inmobiliaria, es una inmobiliaria con la que hemos trabajado durante mucho tiempo. Y ahí va otro de los consejos con respecto al tema del arriendo. Ujú. La idea es que podamos trabajar a raíz de que pues, el tema de HOT uno va creciendo en diferentes sucursales. La idea es poder trabajar con una inmobiliaria que te maneje todos los puntos. O en lo Ok. posible no tener tantas inmobiliarias. ¿Por qué? Porque el poder de negociación es mayor. Pero también cuando uno va a, digamos, buscar propiedades nuevas o condiciones contractuales nuevas, como ya uno tiene varios puntos y tiene una afinidad con esa inmobiliaria, entonces uno tiene, digamos, la ventaja de sacar mayores beneficios. Entonces, Ok. ese es mi segundo consejo. O sea y que- lo tercero, con sí. respecto a eso, que la gente no le presta mucha atención, es que sí, es importante el tema de la base del arriendo, o sea, es decir, el valor por metro cuadrado. Pero es más importante el incremento anual. Mucha gente dice, no, sí, me salió en 15 millones, pero mira, eso está en IPC más 3 puntos. Y IPC más 3 puntos es un incremento muy nocivo. ¿Sí me explico? Entonces, y cuando vienes a ver en el corto plazo, eso no suma tanto, pero eso se convierte en una bola de nieve Claro. cuando ya tienes un local que tiene 10, 15, 20 años. Pues, ¿y cómo lo sugieres, en este caso, cómo lo sugieres hacer? Pues es un tema importante. Para mí, en este momento, digamos, Ah, los Ronald. contratos Yo últimos sé- que estoy Yo haciendo... sé que es importante porque el socio está embolatado ya donde No, tiene no, el local. no, porque también me hago la pregunta y veo mucho Está negociando, negocio. está negociando. Es más, está negociando ya estaba en este viendo momento. a nuestro amigo Rafa Atávica, Sí, Claro, va a abrir un segundo gran punto. Sí, negocio, sí, sí. sí, sí. Las pizzas de ahí son espectaculares, las de Hot espectaculares, pero te cuento que las de Atávica en esa masa de masa madre Masa son madre, espectaculares. Entonces, él está abriendo un local y yo digo, está invirtiendo ahí, ¿cómo está haciendo ese contrato? Pero mira lo que dice David, lo amarran así como Al es tiempo. el tiempo del contrato, así es la... Y lo último es, digamos que si hay mejoras que definitivamente le van a servir al arrendador a futuro, en este caso el techo, entonces uno las hacen como un acuerdo. Tú le dices, mira, tu techo en este momento no está en las condiciones óptimas para yo arrendar. Yo te lo puedo hacer, yo puedo hacer la inversión, pero quiero que sepas que vamos a ir descontándolo en el tiempo. Ok, Durante negociaciones. el tiempo de contrato. Cosas así, porque por ejemplo, si tú dices, no, yo voy a cambiar el piso, el tipo dice, no importa si es A o B o C, porque él lo va a arrendar, rearrendar, y nuevamente ese nuevo inquilino seguramente lo va a cambiar. Pero cosas como el techo, por ejemplo, son cosas importantes. Cosas como, por ejemplo, el sistema hidrosanitario. Digamos, todo el tema de desagües, de celaría, de tuberías y demás, yo cambié todo. Entonces, esas son cosas que le sirven a No, futuro es un al billete. dueño de la casa. Bueno, No, Rota, ya ya. tengo el dato. Ya David, hoy, acabas de resolver mañana una ya le inquietud. resolviste el problema a Kevin. En Ya este mañana momento, va a negociar ya el contrato la que esté arriendo. por encima del IPC más 1, para mí en este momento es muy difícil de aceptar. En este momento, O sea, nos digamos quedamos- que ese es mi... Y he perdido, lastimosamente, yo he tenido... Pero es que no hay regulación en este tipo No, de aquí locales cada comerciales. arrendador pone Claro, la no hay- negociación. no hay No, regulación. voy a decir nombres, pero pues, digamos en varios centros comerciales, uno que está ahorita muy de moda y varios que están en
digamos, como que en el zona ejero para todos los que estamos en ¿Cuál este es el gremio. promedio ahí de un local en arriendo? Ahí. En ese En centro ese centro comercial comercial. estamos hablando de 150,000 pesos a 160,000 pesos metro cuadrado. Pero, vuelvo y te digo, eso no es tanto el pero, porque digamos eso es negociable, el punto de partida uno puede llegar a tener un buen contrato, pero en esos contratos específicamente tienen una regla, o digamos una inamovible para ellos, que es que ellos tienen un IPC más 3 puntos. Entonces, eso para mí hay que saber a veces uno por la pasión, porque está enamorado, no sé si a ustedes les ha pasado que uno ve un local y uno dice, Sí, es ahí. yo es ahí, quiero es ese ahí, local, ese es total. el local, te Sí, acuestas a dormir y te despiertas diciendo, ese es el local, pasas No por joda, ahí dámelo. y ves los vecinos, Ponle 5 puntos si y quieres. ves los negocios vecinos repletos y tú dices, Sí, ese es sí. el local que yo quiero, pero uno tiene que saber poner un poco esa pasión y ese romanticismo hacia un lado, Claro. porque hoy en día eso te puede pasar factura a largo plazo. Total. Y tú puedes ver los vecinos llenos y el tuyo vacío. Que le ha pasado a Que le ha muchísima pasado. gente aquí en Por Barranquilla. eso nos quedamos con el IPC sin punto. A máximo IPC más 1 punto en este Ok. momento. Ahora, hay que tener en cuenta que cada vez hemos tenido una carga tributaria mayor. Hoy en día tenemos, no solamente, y ustedes saben que no solamente tenemos un tema de ICO o de hipoconsumo, que es el 8%, que no podemos cruzar con ninguna de nuestras compras, que es el IVA del 19%, Claro. sino que tenemos un sobrecosto en la energía. También tenemos un tema muy importante para la gran mayoría, si no el 100% de los restaurantes, que es el tema del el impuesto saludable, ¿cierto? Ok. Esto es lo que tiene que ver con los ultraprocesados. Ultraprocesados. Entonces, por ejemplo, en hot, una carne fría, por ejemplo, un salami, un pepperoni y demás, ahora tiene un 20% que no tenía antes. Entonces yo sobre ese pepperoni pago el 20% de impuesto saludable, el 8%. más el 19% del IVA. Es decir, estoy pagando el 39% de carga tributaria. Entonces, cada vez, y tenemos que anticiparnos a que de pronto cada vez sigan saliendo más. Entonces, yo de este lado, ¿qué es lo que puedo controlar? Porque yo no puedo dejar, por ejemplo, de comprar pepperoni, porque No, yo no puedo decirle al esa es la cliente, clave. no tengo pizza de pepperoni. Pero yo sí puedo de acá decir, hey, voy a ser lo suficientemente responsable que yo no recibo contratos por encima de IPC o de IPC más 1, dependiendo de qué tan bueno sea el local. Oye, interesante todo esto. David, aparte de este pulpo insignia de aquí de la No, casa, Ronald, esto está bueno. bueno, ahorita de que comenzáramos la entrevista, nos estabas contando que se viene un nuevo plato aquí Así es. para Noah. Cuando Cuenta. iniciamos NOA en el año 2016, Javier, uno de nuestros chefs socio, hizo el ramen, Ok. que es un plato de fideos japonés muy tradicional. Y en ese entonces, a veces hay que entender que muchas veces el restaurante tiene no solamente la responsabilidad de hacer una comida que sea rica y deliciosa, sino también de educar al comensal. Claro. Muchas veces, y en ese caso el 2016 no era tan común el ramen. Las pocas personas que habían viajado y que lo conocían les parecía un plato delicioso, pero también, así como uno no puede ser romántico con los locales, tampoco Con los puede ser platos. romántico con los platos. Si la estadística año a año te dice que un plato no se vende, por más que te guste el plato, que sea Hay que darle vuelta espectacular, a eso. Es que tú tenemos que decirle sacarlo. hasta luego. Es que yo voy a ponerme en tus zapatos un segundo y si me equivoco, bueno. Al crear tú ese plato, me imagino que lo probaste en uno de esos viajes. Sí, correcto. Y tú lo haces acá y lo pruebas y dices, joda, me transporto. Total. A mí me pasa cuando yo me transporto y pruebo algo y me transporto. No sé si ustedes se Eso acuerdan de esa escena de Ratatouille cuando, Claro. digamos, el crítico se come el plato, que era un ratatouille, Claro. que es un estofado de verduras, Sí. y se transporta a su infancia cuando la mamá se lo hacía. Exacto. Los Vale, platos no solamente literal. tienen que tener buenos sabores, buenas texturas, sino que también tienen que apelar a recordación o a historia en los Claro. comensales. Entonces, por ejemplo, usted se da cuenta que para todos no es igual. Entonces, por ejemplo, por una persona de pronto de aquí puede decir, oye, me encantó la yuca de acá, más rica que la yuca que yo como en Sincelejo cuando voy a visitar al pueblo. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que eso no solamente se logra haciendo platos que tengan fusión, sino también haciendo platos que sean fieles a su historia, a su trayectoria, como es el plato del ramen que Ok. vamos a hablar ahora. David, sería pedirte mucho si podemos hacer un plato. Claro que sí. Ahora entramos a la cocina. El ramen es un plato, en este caso nuestro ramen es un ramen de cerdo. Pues digamos, uno de los grandes complementos de los ramen es el caldo. Es un caldo que se cocina durante varios días y es un caldo que tiene mucho sabor y es bastante denso. Entonces es un caldo que solamente se logra esa textura de cocinarlo por mucho tiempo. Segundo, la proteína es un cerdo.
¿Qué parte del cerdo? Char siu, digamos toda la parte de la panza. Okay. Nosotros hacemos un rollo y digamos que eso después lo tajamos y queda, después de cocinado al vacío y cocinado en el Rational, que es un horno que ustedes van a conocer que combina diferentes tipos de cocción, nos queda un cerdo que es supremamente tierno, pero al mismo tiempo, digamos, supremamente suavecito, no queda seco, es bastante jugoso. Entonces van a tener el cerdo, el caldo, los fideos, que también hacemos los fideos acá, el huevo, que es un complemento y tiene que estar cocinado el huevo perfecto. En el punto perfecto. Tantos minutos. Exactamente, no es solamente lo que el huevo, digamos, la textura que uno tiene en la boca cuando se come los pedazos de huevo, sino que la yema, que está fluida, se mezcle con el caldo y pueda, digamos, una textura. Eso es una maravilla. Más amable. Acá, y finalmente el tema de las verduras. David, pero está... Ahorita lo vamos a probar. Entonces, Lo vamos a probar. Yo quiero que cambiemos un poquito de tema. Ya conocemos a David como ese empresario. Como ese hombre de negocio. Se le está enredando la lengua. Tráigame el otro trago a Ronald. Sí, por favor. Ya me lo tomé. Ajá. Entonces, yo sé que David está casado, tiene hijos, pero socio, David también es una persona muy católica, muy creyente. Aquí también está su socio, el Mello, que también hace parte de esa maravillosa comunidad de Maús. ¿Qué hacemos? Hay que decirlo. Sí, de Maús, a todo pulmón. Nos reunimos todos los martes y quiero que nos cuentes un poquito de esa historia, de tu familia, de esos hijos maravillosos que tienes, de esa esposa que está atrás tuyo ahí siempre. Total, coequipera. Bueno, te cuento un poco. Yo me casé en el año 2011. Me casé joven, me casé a los 25 años. Y yo pues fui súper activo, creciendo, digamos, no fui como introvertido, siempre fui como extrovertido y de salir y sociable y todo. Y cuando tuve la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos, pues todas las peladas con las que había salido y todo, pues quedaron aquí en Barranquilla, en Colombia. Las fans. No, digamos que con las que mierda lo voy a enredar, marica. La historia. Y eso fue hace rato. Hace rato. Y pues llegué a la ciudad de Miami, pero antes de yo irme, de regresarme a vivir a Colombia, yo tuve una vez una invitación de una gran amiga mía a un grado aquí en Barranquilla. Ya estaba estudiando en la universidad en Purdue, pero me llegó la invitación de esta gran amiga y me dijo, quiero que vengas a mi grado. Va a ser tal fecha. Y yo dije, bueno, listo, perfecto. Es en junio, estoy de vacaciones ya, yo vengo. Entonces vine a ese grado en Barranquilla y conocí a la que hoy es mi esposa. Imagínate. En ese entonces, pues la conocí un día. Ese solo día salí, pues la saqué a bailar. Bailamos en la noche y yo me acuerdo que antes de dejarla en su casa, le robé un beso. Y dije, bueno, listo, perfecto, no lo voy a ver más nunca. De una, papi, es la primera noche. Hasta ahí. Y bueno, resulta que en el año 2007, esto pasó en el año 2003, en el año 2007, yo bajo a Miami a celebrar mi grado de la universidad. Me acababa de graduar de la Universidad de Purdue y me fui a celebrar con un grupo de amigos. Y oh, sorpresa, me encuentro en la discoteca donde estábamos con Ivana, la que hoy es mi esposa, y volvimos como a conectar. Pero en esos 3 años no se volvieron a ver, no hablaron nada. Ni por teléfono, ni por Facebook, ni nada. Papi, eso venía de... En ese tiempo no existía el Instagram, era puro Facebook. Y entonces volvimos a conectar. Yo me acuerdo que yo no tenía trabajo inicialmente en Miami, sino en Chicago. Ya tenía trabajo y todo, ya estaba seleccionado. Yo regresaba de celebrar con un grupo de amigos migrados otra vez a Indiana a recoger mis cosas y me iba a vivir a Chicago, ya tenía trabajo. Y en ese entonces Ivana me dice, hey, ¿por qué no ves la posibilidad de que ese mismo trabajo te dé trabajo acá en Miami? Una multinacional. Y sabes que listo, perfecto. Efectivamente, hablé con ellos, entonces pude irme a vivir a Miami. Desde ahí empecé a salir con ellos. Nos casamos, empezamos a salir en el 2007, diciembre, nos casamos en el 2011. 4 años. En el 2014, llegaron mis hijos. Van a cumplir 12 años ahora. Y yo soy el orgulloso papá de cuatrillizos. De cuatrillizos. 3 niños y una niña. El socio está enredado con una que tiene. Sí, Gabriel, pero Julián, Sebastián y Francesca, 3 niños y una niña maravillosos. ¿Cómo hace? Yo imagino esa noticia, pero ven acá, ¿cómo haces tú? ¿Cómo haces? O sea, tienes los negocios. No, bueno. 4 hijos. No, en la casa, en la casa, digamos que todo el tema de la
Y No vayan a creer que tampoco no es sé. una disciplina o un régimen militar, no, tampoco nada Juan, de eso. sería bacano como cómo es un día tuyo, o sea, Ok, siendo bueno, papá y empresario. Bueno, te cuento. ¿Te levantas a las 4 de la Eh, mañana o a las 8 de la No, no, no. Me levanto a las 6 de la mañana. Voy a jugar tenis. 6. No, me levanto el tecito a las 6 porque a las 6 ya estoy jugando tenis. Ok. Alcanzo a despedir a mis hijos que se van para el colegio. No siempre, porque juego nada más tenis 3 veces a la semana. De resto, los otros días los veo ya cuando regresan del colegio. Ellos están regresando alrededor de las 3:30 de la tarde. Antes, y si hay algo que me ha enseñado la vida y digamos que perder familiares y amigos que se han ido de pronto demasiado pronto, Bien. es que si bien hay que dedicarle tiempo al trabajo, hay también que dedicarle tiempo a vivir la vida. Claro. Y para mí Claro. vivir la vida no solamente es disfrutar, viajar y todo, sino compartir con la familia. Total. Entonces, antes, recién yo empecé, por ejemplo, hace 10 años cuando empecé Nova y cuando empecé a trabajar con mi papá, yo trabajaba de largo. O sea, había muchos días de la semana que yo no veía a mis hijos, sino que llegaba a darle la bendición en su cama y ya estaban acostados profundos. Y dije, ¿sabes qué? Tomé la decisión ya hace como unos 3 años. Voy a 2 días a la semana a llegar temprano a mi casa. Ok. Entonces, alrededor de 4 de la tarde ya estoy en mi casa 2 días a la semana. Y esos 2 días a la semana estoy con mis hijos, ceno con ellos, a veces cocino con ellos, hacemos juegos de mesa, lo que haya que hacer para poder compartir. Obviamente los fines de semana en este negocio ustedes saben que son bastante Claro, movidos. bien movido. Yo tengo la ventaja, y eso es otro de los secretos de perdurar en el tiempo, y es que uno tiene que aprender a delegar en este negocio. Uno no puede pretender que es el superhéroe que lo va a hacer todo. Otra enseñanza ahí. Y si uno no puede, si uno no confía en que las cosas van a salir igual de bien cuando tú no estás que cuando están, entonces tienes un mal equipo. No hay No has negocio. sabido seleccionar bien a tu equipo. Y no hay manera de escalarlo. Que si yo quiero hoy multiplicarme por 10, si tienes 10 sucursales, no puede, es imposible. Difícil. Entonces, ese día, digamos, de colegio, ellos regresan alrededor de las 3:30. Trato de acompañar a mi hija o a mis hijos a las clases que tienen. Hay unos que se inclinaron por el tenis, otros por el fútbol. Otros les gusta pues el tema, en el caso de cocinero, de Gabriel. Sí, claro, tengo 2 que les fascina la cocina y por ahí tienen sus videos en Sí, redes. Sí, tienen, tú los ves y te das cuenta que tienen y a la magia. A la niña para que le ellos. gusta. A la niña es súper deportista, es, digamos que mi hija, la más atleta. Ella le gusta el tenis, le gusta el fútbol, pero aparte de eso es súper activa. O sea, a ella no le gusta quedarse quieta. Uy, súper. Trato de acompañarlos a todas sus actividades, a las terapias de mi hijo Gabriel. Mi hijo Gabriel, pues, nació, todos mis hijos nacieron de 27 semanas, o sea, es un poquito menos de 6 meses, supremamente prematuros. Estuvieron, en el caso de Gabriel, 6 meses en la incubadora. Claro. Eso para otro programa, pero fue es un testimonio de vida. un testimonio de vida muy bonito. Pero digamos que duró 6 meses en la incubadora, digamos, le dimos los santos óleos, lo bautizamos de emergencia, le dimos los santos óleos, nos despedimos de él y todo, hasta que punto que ya pues se nos fue, pero de un momento a otro, por la gloria de Dios, regresó en los brazos nuestros. Y entonces pues digamos, a la raíz de eso ha tenido ciertas secuelas que ha logrado, ciertas barreras que ha logrado romper. Hoy en día pues va a sus terapias y todo, pero hoy en día es una persona supremamente activa, está por aquí acompañándonos, Sí, como sí. ustedes lo De la vieron. cocina, que le gusta cocinar. No, ahí le está. encanta todo el tema de la parte de electrónica, todo el tema de computación, de computer science, de videojuegos. ese y para eso. los negocios es clave. Exactamente. Entonces, con él nos habían dicho que no iba a caminar, hoy en día camina y corre. Nos habían dicho que no iba a hablar, hoy en día habla por los codos. Entonces, digamos que él ha sido una muestra para mí y para la familia de que no hay límite cuando uno realmente se propone las cosas y trabaja para ellas. O sea, ¿tú No hay crees li- que no David hay- hace no hay- pulpo en su casa o No hay huevo en límite. perico? Socio. Fíjense que hay una vaina irónica, y es que los platos favoritos míos, aparte que dije que me fascina la comida asiática, mi plato favorito es súper tradicional de una casa, de una mesa colombiana, y es el arroz con pollo. Arroz con pollo. A mí me fascina, y fíjate, crecí con eso. O sea, es ¿Tú no decir, sabías eso, Ronald? No sabía que le la gustaba. empleada que estaba de toda la vida en la casa, que la quiero como una segunda madre, que se llama Teresa, y su hijo que se llama Fidel, que hoy en día es mi mano derecha, que es el director culinario de Hot. Ok. Fidel creció en mi casa, es más, nació en mi casa primero que mi hermano y yo, porque es 2 años mayor que mi hermano. Esa mujer me hacía un arroz con pollo que hoy en día yo trato, vive todavía, y cuando va y me visita disfrutamos y compartimos, pero
nadie me hace el arroz con pollo como ella. Me hiciste acordar un cuento. Estaba en una excursión allá en Europa, recorriendo. Llevaba 15 días comiendo pasta, pizza, pan, lo que uno come en Europa cuando está de viaje. Claro. Y tengo una prima de mi esposa que vive en Holanda. Y ella me llama y me dice, Ronald, ¿qué quieres que te prepare? Y yo, prima, hazme un arroz con pollo. Ojo. Ya yo quería el sabor de casa. Claro, total. Ya, cuando uno ya está aburrido, hazme un arroz con pollo. David, un Así sancocho fue. de gallina criolla. Me fascinan, y de criolla más todavía. Me fascina el sancocho, es uno de mis platos favoritos. El tema de lo que es, todo lo que es patacones, pescados, huevas de pescado. Pensé que... El cabrito me fascina. Oh. Entonces, digamos que, y mucha gente a las que voy, a las casas que voy y todo, que saben que soy cocinero, aunque muy poca gente sabe que soy cocinero, piensa que nada más soy emprendedor gastronómico, pero pues le tengo un respeto a esta profesión. Pero los que me invitan y saben que soy chef o cocinero, piensan que para poderme descrestar tienen que cocinarme un plato de alta cocina y resulta que tener un plato de esto en la casa. Exactamente, resulta que no es así. A mí me fascina, por ejemplo, unas buenas pastas, una buena lasaña, ojalá con pasta fresca. Espectacular. Bueno, Ronald, yo creo que podemos irnos con el ramen. Sí. ¿Qué te parece? Sí, pero bueno, antes de irnos a la cocina, de antemano, David, darte las gracias de verdad con todo el gusto, por este para mí es un espacio placer. maravilloso que nos has brindado hoy en la tarde de hoy, de Entre Fuegos y Voces. De verdad que nos llevamos muchas enseñanzas, esa historia de vida maravillosa que tú nos cuentas, David como empresario, David como persona, David como papá, David como esposo, es sin duda una historia maravillosa, papá. De verdad. Muchas gracias. Gracias, David. A los dos, muy Socio. amables, y los dejo con esto. Muchas veces las personas no emprenden en este sector, en este negocio, porque les da miedo fallar. Este negocio es complicado, pero este negocio, cuando ya tú logras pasar ese punto de quiebre, es decir, donde ya logras ser sostenible, este negocio trae unas experiencias de vida muy bonitas. A diferencia de muchos negocios, no sé, el que hace esas chaquetas, aquí uno ve la reacción del cliente en tiempo real y eso no tiene precio. Total. Y él tiene, digamos, cuando tú le sirves un plato a un cliente y le ves la cara de felicidad o cuando le ves la cara de decepción, uno tiene la oportunidad en tiempo real, ¿cierto?, de ver esa reacción, pero más que todo de ver esa reacción, de solucionar esa mala experiencia que está pasando el cliente o de decirle, oye, veo que te encantó el plato, te espero aquí la próxima vez para que pruebes esto. Entonces, necesitamos cada vez más personas que se atrevan a irse por el camino de esta industria. Es una industria muy bonita y es una industria que ha estado, digamos, estigmatizada porque dicen que es muy esclavizante, que es muy difícil y demás. Pero cuando uno logra rodearse de gente buena, un buen equipo de trabajo y cuando uno logra poner sistemas o procesos, este es un negocio que uno verdaderamente lo disfruta y que verdaderamente a uno le brinda experiencias de vida hermosas para toda la vida. No, y cuando uno se da al servicio, David, o al servir a los demás, a servir a la gente, a servir al público, créeme que eso la vida se lo retribuye a uno Totalmente. al 1000%. Así es. No, David lo dio todo. Uno le apasiona algo, uno no trabaja. O sea, uno no se siente que está trabajando. No, este man es un monstruo. Papi, lo dijo Así que, todo. gracias. Vamos para la cocina. Vámonos a ver qué es lo que es, mi gente. ¿Qué tal ese ramen? Vamos a para decir todos verdad. los que quieren venir a probarlo a partir de la semana que viene. Tenemos el ramen Noa. Es un ramen de cerdo, 100% tradicional, autóctono, que nos lo va a hacer nuestro chef Panda, Andrés, que ahora lo van a conocer. Es un chef espectacular, que también aprovecho para invitarlos. Tenemos carta nueva en Noa, una carta que tiene menos de 3 meses, donde podrán encontrar no solamente el pulpo, sino muchísimos otros platos que tienen, digamos, una nueva fusión que combina, digamos, lo que es la cocina japonesa, vietnamita, peruana, y es una fusión que bastante original y diferente. Así que los invito a que vengan a probarlos, el menú nuevo de Noa. Y por ahí dicen que Noa is back. Bueno, familia de Entre Fuegos y Voces, hoy estamos agradecidos contigo, David, por abrirnos este espacio, por abrir las puertas de Noa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero les haya gustado un poco de lo que hablamos y obviamente pues los platos y la nueva gastronomía de Noa. Aquí tenemos el ramen, que ustedes pues tuvieron el privilegio de entrar a la cocina y prepararlo junto a Panda, nuestro chef maravilloso. Y bueno, ¿qué tal les pareció? Vamos a probarlo. Lo vamos a probar ahora. Vamos a probarlo ahorita.
y se ve genial. Espectacular. Vamos para adelante con eso. Bueno, familia, nosotros nos vamos a quedar comiendo más de la gastronomía, ¿quién no? Así que nos vemos en un próximo capítulo en Entre Fuegos y Voces.